como les dije la sesión pasada, a mí lo que me gustaría más bien es concentrarme en el primer párrafo de la vida de los estudiantes, que espero que se hayan podido revisar. Y me parece que incluso para ese parrafito se necesita como traer a colación otras cosas, sin las cuales pues no tiene su peso, pues, todo ese fragmento del texto de Benjamin. Entonces, más bien la sesión la dividí en dos. La primera parte para recuperar algunas cosas de la reforma escolar y la otra parte para lo de el primer párrafo de la vida de los estudiantes. De alguna manera, si ya leyeron la vida de los estudiantes, se van a dar cuenta que muchas cosas ya las dijimos a lo largo de las sesiones. O sea, fueron ya resaltadas, o espero que hayan sido resaltadas. De todos modos, si hubiese algo, pues lo pueden mencionar sin ningún problema. Pues no hay más allá de eso, ¿no? Entonces les comparto otra vez la presentación. ¿Sí? Y esto que yo he denominado como pues, una especie de esbozo de una crítica de la cultura, que es lo que se puede observar pues en este texto, en este breve texto. Me hubiera gustado mucho el haber podido como hacer algo que de verdad quería la sesión pasada, que era recuperar algunas nociones de lo que, por ejemplo, el sistema educativo actual está pensando y quizás podrían pues resonar mucho, ¿no? Pues de alguna manera lo va a traer a colación, pero bueno, ya no voy a poder detener mucho en eso. Entonces, déjenme la voy a presentar. Ahí está. Muy bien. La primera idea que me gustaría resaltar y que viene a colación con esto con lo que cerramos la sesión pasada, que lo que me hubiera gustado que hubiera quedado redondeado ahí, y voy a hacerlo ahorita, es esta idea de la juventud, que espero que se haya visto estos dos lados que la componen. Por un lado, esto que se había mencionado de la esperanza, ¿no? De lo espiritual, o sea, reconocer en la juventud aquella entrega, aquella receptividad que tiene hacia lo espiritual. Y por otro lado, esto que veíamos como el papel activo, que tiene que ver con la actualización, con la realización de los ideales. Por estos dos rumbos es donde se está pensando la juventud. Entonces, yo sé que es difícil por toda esta carga que tiene juventud en relación con un periodo de la vida como tal, ¿no? Pero más bien se referiría a que ahí donde hay la realización de un ideal, y un ideal entendido como meta, que es muy importante que no lo pierdan de vista, que lo vamos a traer otra vez a colación, o ahí donde hay una experiencia de lo espiritual, ahí es donde podemos reconocer que hay juventud, ¿sí? Y bueno, entonces esta primera cita, que la recupero de la reforma escolar, dice: hay que mostrar que la reforma escolar se encuentra más allá de toda tesis científica específica, que es un ideario, un programa ético de nuestra época. Por supuesto, no en el sentido de que todos debamos defenderlo, sino con la exigencia de que todos tomemos partido ante él. Otra vez está la idea de la tarea, porque digamos que un componente que tiene esto que les había dicho es la cuestión de lo imperativo, del deber. Que cuando ustedes se encuentren en textos de Benjamin esta idea de la exigencia, ahí está remitiendo a una especie de tarea, a esta tarea de la redención de la que hablé en sesiones pasadas. Entonces, lo que está diciendo en esta cita, y que es prácticamente con la que abre la reforma escolar, es: hay una exigencia de la juventud en el plano educativo, y que tiene que ver con que no puede y no debe hacer caso omiso a esta reforma que se está gestando, ¿sí? Para esto también vale la pena como traer a colación pues algunas cosas como importantes. Por un lado, a diferencia del texto de La Bella Durmiente, en este texto Benjamin, de 1912, ya está en la universidad. Y no es, digamos que no es cosa menor si pensamos también que la universidad a la que se va a matricular es Friburgo. Curiosamente, en ese periodo fue compañero de Heidegger, por cierto, ¿no? Y compañero de clases con Rickert, que es uno de los filósofos neocantianos que va a poner mucho énfasis en empezar en el plano del conocimiento a algo así como la ciencia de la cultura.
¿sí? Y sobre todo esto en relación con los valores, como lo vamos a ver en un momento más. Entonces, eso por un lado es importante. Por otro lado, está la cuestión de que quizás en ningún otro momento de la obra de Benjamin, él tuvo como un papel tan activista político. Y tan así era que justo él se fue para allá porque su maestro fundó una especie de corriente en Friburgo, Winneken, el otro maestro que tenía de la comunidad escolar libre. Y ahí entonces él participó activamente en esta serie de movimientos que hubo de lo que se denominó la Asociación de Estudiantes. Entonces también este tipo de programa de reforma pertenece a este tipo de actividad política que ya tenía Benjamin y que es necesario nombrar. Y por otro lado, lo que me gustaría resaltar es este término alemán que vale la pena ya traer a colación, que es Bildung. Porque justo el curso está enfocado en pensar la paideia, ¿no? Y es un concepto sumamente difícil, porque es de esos tipos de conceptos que tienen muchísimas connotaciones, que si uno no se queda con alguna, pues de alguna manera las otras se van como diluyendo si uno no les presta tanta atención, ¿no? Porque de verdad son muchísimas. Y los juegos que se pueden hacer con el concepto de alemán Bildung son muy importantes. De hecho, como lo vamos a ver en la segunda parte, es muy importante recuperar la idea de la imagen. Pero bueno, Bildung tiene al menos estas dos connotaciones importantes. Y una es educación y la otra es cultura. Dos significados que hoy en día incluso parecen disasociados, ¿no? Incluso lo puedo decir así, o sea, políticamente en las instituciones hay una división entre lo cultural y lo educativo, ¿sí? Y esto es de llamar la atención, porque ya en el concepto mismo están involucradas, como de hecho espero que lo hayan visto en el texto, y por eso esto queda denominado una crítica de la cultura. Entonces sí vale la pena recordar que Bildung ya está, o sea, la idea de formación ya está pensando tanto el ámbito de la cultura como el ámbito de la educación al mismo tiempo. Y aquí es donde empieza como a gestarse la cuestión, ¿no? La idea de una reforma aludiría a la idea de una especie de cambio. Tiene que haber una especie de cambio, mayor o menor, no importa, ¿no? Y esta es la exigencia que está dando Benjamin aquí. Y espero que esto de lo ético les resuene con lo que vimos antes de el programa educativo basado en el sistema hegeliano. O sea, con la eticidad, con justo la posibilidad de una autodeterminación, o en este caso, si lo dijéramos como en términos formativos, de una autoformación. Esa es pues digamos como la meta que se tiene aquí con la idea de la reforma. Es un cambio en el cual la formación llega a darse justo en uno, por sí mismo, por uno mismo, ¿sí? Entonces, me parece que es importante resaltar ese tipo de cosas en relación con Bildung, y dentro de las connotaciones que tiene también está la idea de la construcción, de la producción, ¿no? Y que a veces que no es tan claro esto, ¿no? Esta idea del conformarse también, que esto lo vimos con la idea de la comunidad, ¿no? O sea, para que vean cómo la idea de la reforma, ¿no? De un reformar, ya está incluida ahí la idea de una autoformación, pero en comunidad, una conformación y una autoformación, ¿no? Quizás en un sentido dialéctico todavía en los términos de Benjamin, aunque aquí todavía no es como, no tiene tanta claridad la idea de la dialéctica benjaminiana. Pero bueno, esto era lo que me interesaba por un lado destacar. Y entonces habría que pensar directamente con los términos con los que lo pone Benjamin, ¿no? Y por eso puse estas dos citas, son de verdad para pensarlas cada una en su momento, pero bueno, ya no, como no hay mucho tiempo, voy a leerlas las dos, porque en cada una de ellas se está dando como ofrece una especie de orientación para ver qué entender por educación y qué entender por cultura. Y entonces, les leo la primera cita, dice, ¿qué significa y con qué fin queremos la reforma escolar? Así, nos permitimos variar el célebre tema de Schiller, Rudolf van Beers,
ha definido acertadamente la educación como la reproducción de los valores espirituales. Aceptamos esta definición y preguntamos, ¿qué significa ocuparse de la reproducción de los valores espirituales? También, esta sería, digamos, como la noción que nos ofrece Benjamin, recuperando tanto de Schiller como de Pandit, de qué es educación, qué podemos entender por educación. Y por otro lado, está la idea de la cultura. E inmediatamente después va a decir Benjamin, ¿esto qué significa entonces, no? Cuando nos ocupamos de la educación. Pues dice, significa, en primer lugar, que crecemos más allá de nuestro presente. No solo pensamos, subespecie alternitatis, al educar, vivimos y actuamos subespecie alternitatis. Queremos una continuidad de sentido en todo desarrollo, que la historia no se descomponga en las voluntades de épocas particulares o incluso de individuos, que el desarrollo hacia adelante de la humanidad en que creemos ya no se dé con inconsciencia biológica, sino que siga el espíritu que va planteando metas. Lo que nosotros queremos es el cultivo del desarrollo natural hacia adelante de la humanidad, es decir, la cultura. Y la expresión de nuestra voluntad es la educación. ¿Qué es lo que nos está dando a entender Benjamin aquí con cultura? Por un lado, acuérdense de esta cita que les había puesto al inicio de la otra sesión, donde recuperaba la idea de Kant, Fichte y Hegel, ¿no? De este conflicto que había entre, digamos, y que también estaba en Dilthey, que lo vimos, el reino de lo humano, por decirlo así, el reino de lo natural. Y la idea de cultura que está presentando aquí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Es que ya hay un desarrollo natural de las cosas. Las cosas van, digamos, como en su propio curso. Y sin embargo, este propio curso, ¿no?, que se nos aparecería en este momento, y en este momento nada más como independiente, necesita de un cierto cuidado. Y este cuidado, ¿no?, que lo pone ahí en términos de cultivo, ¿no? Y el término, por eso lo puse también en alemán ahí el término, porque, o sea, cuando uno habla de reproducción y de cultivo, sobre todo de reproducción, pues inmediatamente piensa en este otro término benjaminiano de mucho tiempo después, de la repetición, de lo repetido, ¿no? De lo vuelto a producir exactamente igual. Y aquí no está hablando de eso. Más bien, este sentido de la reproducción, del Fortpflanzung o del Pflege, ¿no?, que están ahí emparentados también, es como un sentido orgánico. O sea, tiene esta connotación no solo de lo repetido, igual, sino de un crecimiento. Por eso habla de crecimiento en la otra cita. Es decir, tiene este sentido vital, ¿no? Y de esta intervención vital de lo humano, ¿no?, en este desarrollo. Y que, como vamos a ver esto de hacia adelante, o sea, visto así, uno pensaría, y espero que lo hayan visto, entonces, o sea, sí hay como una suerte de progreso, ¿no? Porque diría hacia adelante. Como vamos a ver, no es así, ¿no? Esta idea del hacia adelante apunta más hacia lo venidero, ¿sí? Y vamos a darle un poco más de vueltas poco después, ¿no? Pero lo que sí me interesaba resaltar era estas dos cuestiones que están emparentadas, porque ahí donde está ya lo que nos tenemos que ocupar, que es la reproducción de los valores espirituales, ya está también la idea de este cuidado que debe tener el ser humano, ¿no?, con respecto a cómo nos desenvolvemos naturalmente, ¿no? Otra vez, no es que esté el desarrollo natural y el desarrollo cultural, sino que el desarrollo cultural, ¿no?, este crecimiento tiene que dar cuenta de lo natural, porque es de donde parte, pero no puede reducirse a lo natural. Y eso es lo que Benjamin está resaltando con inconsciencia biológica, ¿no? O sea, dejar que digamos, que la cosa, pues sí, con una especie de proceso evolutivo de la cosa, ¿no? Así nomás, como si realmente fuera algo así, ¿no? Como si realmente nunca ya estuviéramos como interviniendo en este desarrollo de las cosas, ¿no? Y entonces, a medida que ya Benjamin nos pone sobre la mesa estos dos, ¿no? Y además, insisto que ahí está la cuestión ya del tiempo, Benjamin va a resaltar problemas que tiene, o
ciertas exigencias que ya están en la idea de la reforma escolar. Y lo pongo en estos dos términos, ¿no? El primero lo va a decir, ¿no? Benjamin dice, reproducir valores significa otra cosa todavía. El problema no es solo la reproducción de lo espiritual, a saber, la cultura, en este sentido. La segunda exigencia es la reproducción de lo espiritual. Surge así la pregunta de ¿qué valores queremos dejar a nuestros descendientes como legado supremo? La reforma escolar no es solo la reforma de la reproducción de los valores, sino que al mismo tiempo es la revisión de los mismos valores. Este es el segundo significado fundamental para la vida cultural. Primer problema. Segundo problema. Hay que encontrar una salida al conflicto entre el desarrollo natural y veraz, de una parte, y la tarea de transformar al individuo natural en individuo cultural, de otra parte. Una tarea que nunca podrá llevarse a cabo sin violencia. Vean, o sea, el primer problema, ¿no? Vamos a aceptar por lo menos como tentativa la idea de que la educación es una reproducción de los valores espirituales. Y entonces la tarea principal que va a surgir de ahí es, obviamente sí es la revisión, ¿no?, de los valores, pero también es preguntar por el significado de los valores. Bueno, esta alusión, ¿y con qué finalidad, no? Esta pregunta que se plantea aquí, Benjamin, ¿no? En el significado y la finalidad. Y espero que también esté resonando esta pregunta por el fin, por el valor, por el significado, que ya la habíamos visto de alguna manera con Dilthey, ¿no? Porque tiene toda esta resonancia. Ahí está el diálogo con él, pues. Y por otro lado está esta idea de que la educación no puede prescindir de este aspecto violento que es. ¿Y por qué es violento? Porque este paso, ¿no? Este paso constante de lo natural a lo cultural irrumpe. O sea, no es... O sea, cuando uno habla como de cuidado, ¿no? Parecería como este sentido amable, ¿no? Y Benjamin dice, sí, pero tampoco podemos dejar de lado que esto, de alguna manera, va a romper con cosas, ¿no? Vean que, o sea, no son como, al menos no me parece que sean como cosas que habría que dejar de lado, sobre todo porque hoy en día, pues la educación sigue pensando en torno a los valores. Es una cosa muy curiosa. Digo, o sea, ya si ustedes lo quieren revisar, yo lo que había pensado era esto confrontarlo con algunas cosas que, por ejemplo, pueden revisarse en cómo estaba, digamos, cooperando, al menos programáticamente, la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Porque, y bueno, también habría que decirse esto, ¿no? O sea, cuando hablamos de formación y la distinguimos de educación, justo es también por este tipo de cosas que tiene la formación, ¿no? Que va más allá del plano de una técnica de enseñanza y una técnica de aprendizaje, ¿no? Y sin embargo, habría que decir algo así, ¿no? O sea, la formación no es educación, pero sí se da de una forma señalada en la educación. Sí es una de sus formas principales, ¿no? Tal y como se está vinculando aquí, ¿no? Y parecería entonces que el asunto de pensar la educación con los valores es algo como tan inmediato, ¿no? Que ya, o sea, de verdad, pasa de largo la pregunta de, ya ni siquiera lo que Benjamin pone aquí de revisar qué valores, ¿no? Que insisto, hay una tabla de valores que tiene, pues la idea de educación en el país, ¿no? Sí los tiene. Sino incluso ¿por qué la cuestión del valor en la educación? Y sobre todo hoy en día que pensamos, o que está sobre la base de la educación en un concepto de competencias, ¿no? Y cuando se habla de una educación por competencias, lo que se está remitiendo es a un saber técnico, o lo que se conoce como habilidades. O sea, por ahí va la cuestión. No solo en esta idea como del competir, que ya tiene el término, sino que si tiene esta carga del saber hacer. Esto es lo que les preocupa con lo de las competencias también. E incluso las definiciones que se suelen dar de la educación van por este sentido de qué habilidades estás fomentando, ¿no? Y este sentido de habilidad, insisto, en un carácter técnico.
O sea, de ahí a la especialización hay solo un paso, ¿no? La especialización, incluso lo que se puede decir como parcelación de los saberes, ¿no? Y Ali, sí, eh, es que desde hace ratito Ali, quería plantearte algo. Eh, no sé si nos pudiéramos regresar un poquito a los conceptos anteriores, porque son interesantes los dos conceptos que pusiste. El, el, el Fortpflanzung, ¿no? No es solamente el reproducir, sino también el multiplicar, ¿no? El, el, es decir, en el sentido de que tiene este carácter de innovación, ¿no? O al menos de un incremento de la pluralidad, ¿no? uh-huh. Por el otro lado, el Pflegen es muy curioso porque tiene dos caras que no se ven fácilmente, ¿no? Una es la de la atención, el cuidado, ¿no? Y otra cosa es el de la manutención y la conservación, ¿no? Y es que son diferentes porque, fíjate, por un lado se está hablando de multiplicación y por el otro lado de conservación, ¿no? Y entonces la pregunta en esta reproducción es qué conservamos y qué innovamos, ¿no? Y me llama mucho la atención como decías, o sea, se implantan en la naturaleza humana, arraigan en la naturaleza humana, ¿no? Y esto como que le da una suerte de cercanía con lo que llamamos la vida orgánica, meramente, ¿no? No el tipo de vida humana, pero para que se vea la fuerza que cobra, ¿no? O sea, si tú creces torcido literalmente una planta, pues así se queda para siempre, ¿no? Entonces es como que ese peso que tiene la reproducción de los valores en nuestras vidas, ¿no? Que sí es una palabra que en otras tendencias filosóficas de la época mereció mucho descrédito, pero que por otro lado es un hecho, pues. No hay vida humana que se forme y se conforme sin el fenómeno del preferir esto sobre aquello, ¿no? Y es interesante porque nos abre también la idea de pensar que la Bildung, ¿no? Pues es un proyecto, ¿no? O sea, no es propiamente buscar algo así que tenga que, o habría que preguntarse, ¿no? ¿Cómo instaurar ese proyecto precisamente hacia su realización, ¿no? ¿Cómo sabemos que vamos por buen camino en esa reproducción de valores, ¿no? ¿Cómo sabemos que ese es el camino, ¿no? Pero era como volver a estos conceptos que son interesantes, pues. Sí, 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 gracias, Luis. Sí, también tienes justo este sentido de lo múltiple y lo plural, sí se me pasó. Y por eso, bueno, de alguna manera lo iba a recuperar con la idea de cómo conectar con los valores, ¿no? Porque, bueno, ya lo dijiste, ¿no? Cuando hablamos de valores, ¿no? Ya me decía un profesor hace mucho tiempo, ¿no? Es que es difícil el concepto, ¿no? Del valor. Pues es como pues, lo valioso, lo que consideramos como un bien, ya está ahí, y aquello que no. Y este problema lo va a ver después Benjamin, porque por crítica a sí mismo, ¿no? Y toda esta corriente que hubo de lo contracultural, ¿no? Que también habría que retomarlo aquí, ¿no? De todo esto que una determinada cultura va dejando de lado, ¿no? Y que va marginando, y que también tiene voz, ¿no? Pero aquí todavía no está tan resaltado, ¿no? Está viéndose más bien por este otro lado de la pregunta por qué es lo que conservamos, no tanto por qué es lo que dejamos de lado, ¿sí? Al menos en este texto está ahí, ¿no? ¿Qué es lo que cultivamos? ¿Qué es lo que
conservamos, lo que cuidamos, ¿no? Lo que custodiamos o lo que deberíamos custodiar, ¿no? En ese consiste la revisión de los valores, ¿no? En preguntarse. Y insisto, y por otro lado está esta cuestión de que en esta conservar, ¿no? Y mantener ciertos valores, ya está jugándose nuestro ser cultural. Porque ya hay valores que han sido legados, también eso hay que decirlo, ¿no? El pasado ya nos ha transmitido ciertos valores. Y entonces, al menos esto era lo que yo quería dejar sobre la mesa. O sea, ¿en qué momento se hace todavía esta pregunta, ¿no? De nosotros, ¿no? Que es muy curioso, insisto, la clasificación de valores hoy en día, ¿no? Entonces, parece luego que como que agarran lo que sea, ¿no? De valores y a lo que sea y lo vuelven valor, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que están puestas y lo pueden revisar en la página, ¿eh? Yo lo revisé, lo traía aquí, pero lo tuve que quitar, insisto. Pero, por ejemplo, decía, un valor que consideramos es el liderazgo. O sea, y por otro lado está el otro valor que es el diálogo, ¿no? Entonces, no sé, o sea, la pregunta incluso por la congruencia de los valores está ahí, ¿no? O al menos desentrañar cómo es que se está vinculando una cosa con otra hoy en día. Porque de alguna manera el peso que tiene el valor en la educación es vigente. Yo también lo vería por ese otro lado. Sí. Y este carácter, porque la revisión tiene un carácter crítico, ¿no? Quizás este otro sentido cuando dice Gewalt, ¿no? De violencia, tiene que ver con esto que en Benjamin es denominado como el carácter destructivo, ¿no? Porque, insisto, en la conservación va a haber algo que no. Y entonces, esta pregunta crítica por los valores, irremediablemente también tiene que pensarse con aquello que está rechazando, ¿sí? Ay, bueno, ahí están la cotidianidad. Pero bueno, son cosas que no puedo contar. Y vean lo curioso, ¿no? Perdón, Jali. Te puedo interrumpir antes. ¿Vuelves a volver a la previa, a la que tenés hace un momentito? Ahí. Sí. A mí, a lo mejor estoy un poco confundido, pero me da la impresión de que esto que menciona la cita del lado derecho, ¿no? Donde está la tarea y la salida al conflicto, esto de lo de sin violencia, o sea, lo violento me parece que está referido al tránsito de lo natural a lo cultural. ¿Sí? Me da la impresión de que un poco va por allí, ¿no? Es decir, y aquí creo que Benjamin, o sea, me parece que en esta época es cuando más profundamente influido por el romanticismo está, como ya nos lo has dicho también, y tiene muy en la mente las ideas todavía de los ilustrados, incluso de los idealistas alemanes, ¿no? Que precisamente plantean esta diferenciación entre lo natural y lo espiritual, y el tránsito hacia lo segundo respecto de lo primero es lo que parece ser algo violento, ¿no? Entonces, parecería, y esta, por cierto, es una noción muy común entre todos estos pensadores alemanes, ¿no? De finales prácticamente todo el siglo XIX, cuando piensan la Bildung, la piensan en efecto como un proceso como de desprendimiento de lo estrictamente biológico orgánico, ¿no? Y en ese desprendimiento hay un ejercicio de la fuerza, de la violencia, para poder alcanzar la vida espiritual, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, no sé si más bien por acá podría ir la cosa de lo violento también y qué opinas al respecto, ¿no? O sea, si todavía podemos seguir pensando, o sea, un poco mi problema es este, ¿no? Esa separación y por lo tanto esta idea del desarraigo de lo biológico natural en pos de algo llamado espiritual, ¿no? Sí, gracias, Carlos. Sí, justo iría por el tránsito, yo también estoy de acuerdo. Y justo yo lo había pensado, cuando al menos estas dos ideas que están tanto en Kant y en Hegel, que son los autores que traje, ¿no? A colación desde la primera sesión.
Porque en Kant, por ejemplo, en los trabajos sobre la historia, está esto de que la política que se juega en la historia, ¿no? El Estado, ¿no? La instauración del Estado, lo que tiene que hacer justo es lidiar con esta parte animal del ser humano, que es lo que lo empuja, ¿no? A ejercer poder sobre el otro, ¿no? O esto que es denominado como el estado de naturaleza, pues también está ahí, ¿no? Este conflicto entre nosotros, seres humanos, ¿no? Que tiene que ser mediado por otra cosa, y esta otra cosa, ¿no? Sería el reino de lo espiritual, de lo racional, ¿no? O sea, es justo una especie de dominio racional sobre aquellos aspectos instintivos, ¿no? Que nos dominan. Sí tiene todavía pues no sé, como residuo, ¿no? De ese parecer, ¿no? O con Hegel, ¿no? También está lo mismo, porque el reino de lo espiritual es una superación del mero ámbito de lo natural, ¿no? Sin embargo, por eso también resaltaba lo de la cita anterior, porque aquí más bien, o sea, este tránsito no es como una ruptura total, porque dice que es justo cultivar ese desarrollo, ¿no? Natural. Entonces yo más bien con Benjamin lo que vería, al menos aquí como está expuesto, es como asumir este desarrollo natural, que sin embargo no puede quedar, no solo no puede quedar así, sino que creo que no sería posible pensar en algo absolutamente natural, ¿no? Más bien sería como pensar que esto es así, ¿no? Como irse con la finta de que lo que debemos hacer es continuar este desarrollo evolutivo del ser humano, ¿no? Como también lo hubo, ¿no? Por cierta tendencia de pensamiento, ¿no? Y sobre todo por ahí van las tendencias como, pues, evolucionistas, así tal cual, ¿no? En darle como continuidad a este mero desarrollo natural tal y como se presenta en los animales, en las plantas, ¿no? Y que lo mismo sería en el ser humano, ¿no? O sea, contra lo que se están peleando también, no solo Benjamin, sino toda una corriente, es contra la naturalización de la vida humana. Creo que por ahí va, o sea, con el reducirlo al mero ámbito de lo natural, ¿no? Y lo natural en un sentido muy reducido, ¿no? O sea, en este sentido que había quedado reducido en la modernidad. No están hablando de fisis, ¿no? Porque hay una decisión, ¿no? O sea, incluso lo podemos ver así, ¿no? Es en este ámbito de lo mecánico, por un lado, y por otro lado en el ámbito de como de lo cosificante, también está aquí. O sea, al pensar que el desarrollo de la humanidad debe ser del mismo modo que el desarrollo de las cosas, ¿no? Y por ahí también va a ir como la tendencia, por ejemplo, a pensar el concepto de enajenación y todo eso, ¿no? También va por ahí. Entonces yo más bien diría eso, ¿no? Que quizás lo diferente aquí sería que se asume esta conservación, ¿no? Incluso yo diría que el término con Hegel de Aufhebung lo haría, ¿no? Porque es superación a conservación, ¿no? Pero bueno, creo que sí tiene todavía este sentido, ¿sí? Bueno, y ahora viene esto de los valores otra vez, pero en el plano de la experiencia, que es sumamente importante. Y entonces traje esta cita, ¿no? De otra vez ese texto, en donde dice Benjamin lo siguiente. Sí, eso es lo que han experimentado, acuérdense de los adultos, ¿no? Eso y nada más, la falta de sentido de la vida, la brutalidad. ¿Nos han animado alguna vez a lo grande, a lo nuevo, a lo futuro? Por supuesto que no. Por eso no se puede experimentar. El sentido, lo verdadero, lo bueno, lo bello, lo fundamentado en sí mismo, ¿de qué nos sirve ahí la experiencia? Pero el filisteo no comprende que existe algo más que la experiencia, que hay valores inexperimentables a cuyo servicio nosotros estamos, pero nosotros conocemos otra cosa que la experiencia ni nos otorga ni nos quita, que existe la verdad, aunque todo lo que se haya pensado hasta ahora resultara un error, o que hay que ser leal, aunque nadie lo haya sido aún hasta ahora. La experiencia no puede arrebatarnos esa voluntad. Insisto, esto también habría que leerse con la última cita que les daba, ¿no? Al final del texto de la experiencia, del primer texto sobre la experiencia de Benjamin, donde sí habla de una suerte de otra experiencia. Pero es aquí donde les digo que es el conflicto con el que se presenta Benjamin.
porque parecería que la experiencia estaba reducida, ¿no?, a una mera repetición de casos de vida, ¿no? O sea, y en ese sentido estaría como deslindado de lo espiritual. Pero hacia el final de este texto sí parece como reivindicar otro tipo de experiencia. Un tipo de experiencia que está ya vinculado con lo espiritual, ¿no? Y con los valores, tal y como ya lo dijimos hace un momento. Y vean qué está reconociendo como valores aquí, ¿no? Aquí está la cuestión también del sentido, ¿no? Porque también habría que decir que la cuestión del sentido justo va a ser también pensada en relación con la cultura. O sea, el ámbito de lo cultural es lo que va fijando el sentido de la vida del ser humano, ¿no? Y en ese sentido, el reducirlo a lo meramente natural, ¿no?, sería esto que está diciendo de la falta de sentido, ¿no? Y también llama Ali, la perdón atención por otra vez. interrumpirte. Nada Sí, más te quería comentar para que lo tengas en cuenta que Camila tiene la mano alzada y también Luis. perfecto. Entonces, si quieren, pues una vez, porque ya haciendo la mitad. Sí, adelante. No sé quién primero, pero adelante. Camila, por favor. Gracias. Bueno, no, Ajali, estaba pensando un poco en esta cuestión de la crítica y la violencia, ¿no? O sea, como un poco si puedes también abonar sobre a qué se refiere Benjamin con crítica, porque creo que o sea, como que creo que ahí está un poco la clave para pensar este paso entre entre lo natural y lo cultural, ¿no? Porque hay una cuestión aquí con que la crítica un poco tiene que ver con develar una verdad en una época, ¿no? O sea, tiene que ver con una historicidad también, ¿no? Como si este curso de la historia que se presenta como natural fuera, o sea, pues fuera como un sentido común, ¿no? Porque habla también en el texto de la Reforma, ¿no? Dice una cosa así, en lo que acabas de citar, ¿no? Como que no hay que pensar a la historia o a la época como eventos individuales, ¿no? Sino que precisamente un poco la intención de la educación y la cultura es como de dar cuenta de algo, ¿no? Y no sé si quizás ahí tiene que ver esto de lo verdadero, lo bueno y lo bello, como, como estas ideas, ¿no? O sea, como pensadas muy en clave platónica, ¿no? O sea, que son esto que es lo pensable, ¿no? Y que justo la educación tiene como ahí un vínculo, porque justo un poco también creo que otro problema para Benjamin que se va a presentar después es el de esta fugacidad de la modernidad, ¿no? Como no podemos como comprender o aprender nada desde esta experiencia que se escapa siempre, y pareciera que la educación está buscando, o sea, o tiene esta apuesta por poder pensar por lo menos las exigencias de una época, ¿no? O las exigencias históricas de una época, ¿no? Lo que demanda una época por pensar, ¿no? No sé. ¿También la planteo yo la que sigue, Jali, o contestas esto? Es que o sea, me llama mucho la atención lo que empezaste diciendo hace rato con la cercanía de Benjamin a los neocantianos, ¿no? O sea, que en términos históricos es muy importante porque el, de lo que se está dando cuenta, ¿no? En esta forma de pensamiento, ¿no? Es que no solamente está o lo histórico, ¿no? Para retomar un poco la idea, no solamente es lo que ocurre en el proceso del tiempo, sino lo que hacemos que intervenga en ese proceso, ¿no? Es esa captación de una esfera de ser distinta, ¿no? Que en el contexto de la época y desde el neocantismo, pues es lo que se conoce como el ser ideal, ¿no? Que no es el ser, no es la realidad que es, sino la realidad que vale, ¿no? Y cómo tratamos de traer esos valores a la tierra, ¿no? Y esto, pues naturalmente porque el propio proceso es así, es imposible que se dé de una vez para siempre, ¿no? Conservarlo eso para siempre es hasta cierto punto imposible, ¿no? Y eso le da su carácter siempre como de tarea, ¿no? Como que siempre está dado como tarea, no como algo definitivo.
¿no? Sí, bueno, a las dos, ¿no? A las dos activaciones. Bueno, lo de Camila, lo de la crítica, yo creo que me lo voy a reservar un poco porque lo pensaba mencionar, porque donde lo va a decir va a ser en la vida de los estudiantes. Ahí va, justo va a estar la pregunta por la crítica, ¿no? Pero de alguna manera lo puedo adelantar. O sea, la crítica va a tener que ver con, esto lo va a decir en una carta, me acuerdo, creo que a uno de sus amigos lo dice, ¿no? Tratando de dar cuenta de que era crítica, qué está entendiendo. Por un lado, sí había que decir que lo recupera del sentido kantiano, ¿eh? Sí está todavía esto de dar cuenta de los límites. Sí está. Pero por otro lado también está la idea de algo que va a decir como la destrucción del objeto. Esto también sería crítica. Y la destrucción del objeto en donde se puede identificar, ¿no? Lo originario de lo no originario. Por eso, yo sé que resulta problemático ahorita plantearlo así, ¿no? Ahorita lo vamos a ver porque vamos a remitir otra vez al origen, yo les había dicho, ¿no? Pero por lo menos lo dejo así. Ahorita lo vamos a retomar. Y en esto otro que decías, Luis, sí, o sea, está el planteamiento de Riquet sobre todo aquí, y de Hermann Cohen también. Están. De hecho, no me quise ir por allá porque sí es como aventarse todo otro que no iba a desviar mucho, pero sí está la cuestión de los ideales, ¿no? Y de, por ejemplo, este movimiento que hace Riquet, ¿no? Cuando se pregunta por el objeto de conocimiento. Y el objeto de conocimiento va a llegar a la conclusión de que es un ideal. Y este ideal, ¿no? Esto que decías justo con la distinción, ¿no? Porque el plano de lo que es, ¿no? Del ser así, digamos en este sentido en que lo entendían ellos, va a estar en el plano de la representación, ¿no? Y entonces, justo ahí también hay una distinción entre que el conocimiento no es representación, sino es juicio, ¿no? Y en el juicio se va a dar como la idea también del sentido, y por ahí va también Benjamin, ¿sí? E incluso la idea de la exigencia, que también está en Riquet, está aquí, porque el ideal es un deber, o sea, tiene este sentido kantiano de lo que puede y debe. Y entonces, en tanto que el objeto de conocimiento es un valor, ¿no? Sobre todo en el plano de la cultura, es una exigencia, ¿sí? Eso también es del neocantismo. Pero bueno, sí, también va por ahí. Sí, Luis. Nada más, hay otro concepto muy problemático en la época y que tiene que ver justamente con esta serie de cuestiones que estás planteando, que es el tema de la concepción del mundo, ¿no? Porque la concepción del mundo no es, y esto lo quiero remitir incluso hasta Dilthey, ¿no? O sea, toda la fenomenología discute con ese concepto, ¿no? Con el de concepción del mundo. Y ya Ricardo mostrará, yo me imagino, algo en relación con la posición que toma Heidegger frente a ese concepto. Pero lo que quisiera como preguntarte es, por un lado, si la concepción del mundo sería como un proceso ontológico, ¿no? En el ser espiritual que somos, ¿no? Y, o sea, si eso, si no lo es. Y si lo es, pues cómo dirimimos el conflicto de concepciones del mundo, ¿no? O sea, cómo, eh, tomando tu propia idea de Gewalt, ¿no? Cómo se dirime, qué criterio tenemos para discernir el proyecto de esta o de aquella concepción del mundo. Sí, a ver. Bueno, esta pregunta está complicada, Luis, ¿eh? Sobre todo por una cuestión, que en Benjamin la idea de la concepción del mundo no está explícita. O sea, sí habría que escarbarle, ¿no? De hecho, hasta donde yo me acuerdo, en esta época sí lo menciona en el texto sobre el proyecto de la filosofía venidera, ¿no? Pero pues ya bajo otras connotaciones, ¿no? Sin embargo, o sea, sí podría plantear esto que dices, de con base en qué podemos, pues, al menos atender la tarea del conflicto de las concepciones del mundo, ¿no? No sé si solucionar, no sé, pero al menos sí como atenderlo, ¿no? Como una tarea. Y yo más bien, al menos por donde lo voy a ir a llevar ahorita esto,
lo vería como, lo voy a dejar así porque ahorita lo voy a explicar, como un responder a la exigencia utópica. Tendría que ver con el plano del utópico, porque en el plano del utópico se está visualizando la idea del mundo. Ahorita lo voy a explicar un poquito más, ¿no? Pero la imagen del mundo está en la imagen de la utopía. En este momento, te digo, lo explico, ¿no? Pero, y tiene que ver justo con el desarrollo de lo histórico. Pero bueno, al menos ahorita lo dejaría así. También por lo del tiempo, ¿no? Y ya nada más quisiera resaltar, además de esto, ¿no? Que de la participación que también dio Camila, sí tiene esta connotación platónica. Y esa es una gran diferencia, ¿no? Que ya se va a empezar a plantear con respecto a los neocantianos. Una gran diferencia. Porque el gran problema que también tenía Kant, ¿no? Y que tiene que ver también con la pregunta que me hacía, de hecho, Camila, la sesión pasada al final, ¿no? Que parecería entonces que esto del ideal, ¿no? Está todavía planteado en los términos de Kant. Y si eso está así, ¿no? O sea, el ideal es un supuesto, es un principio regulador de la subjetividad, ¿no? Y para Benjamin no es un principio de la subjetividad. Por eso era tan importante para él recuperar el concepto de idea platónico, porque le va a volver a dar este carácter de en sí por sí que tiene. Entonces aquí, esto de los valores tiene este sentido de lo en sí por sí. Entonces sí, ahí está. Y por eso en ese sentido también es como o sea, en otro término, inexperimentable, ¿no? Por eso dice, e incluso está fundamentado en sí mismo. Pues esa es la idea platónica, la forma, eidos. Y con esta es la que pienso dar el tránsito a lo de la vida de los estudiantes. Esta cita me gusta muchísimo, muchísimo. Espero que a ustedes también les haya gustado. Dice Benjamin, pero el lazo más estrecho entre la reforma escolar y la cultura es la juventud. La escuela es la institución que custodia y presenta a la humanidad sus adquisiciones. Cuando hace la escuela es mérito y la obra del pasado, aunque a veces se trate del pasado reciente. No puede ofrecerle el futuro nada más que atención y reverencia. Mas la juventud envía el futuro a la escuela, que se encuentra puesta a su servicio. La escuela recibe una generación insegura en todas las cuestiones, egoísta quizás e ignorante, tan natural como sin cultivar. Tiene que formarse, ahí está el Bilden, en efecto, en la escuela. Pero una generación que está rebosante al mismo tiempo de las imágenes que trae del país del futuro. Al fin y al cabo, la cultura del futuro es el objetivo de la escuela, que tiene que callar ante el futuro que en la juventud sale a su encuentro. Incluso ha de dejar actuar a la juventud, limitándose a dar y fomentar libertad. O sea, bueno, yo sé que nos podemos incluso quedar con esta cita, pero hay algo que a mí me interesa resaltar y que aquí está puesto como la imagen del país futuro. ¿No? Otra vez está la pregunta de, ¿esto parecería dicho así? Pues en un sentido progresista, tal y como lo pensó la Ilustración, ¿no? Es que tenemos que poner nuestro actuar, ¿no? Hacia el porvenir, aunque nunca se alcance, de hecho, ¿no? Y no. Porque aquí lo que todavía no se ha planteado Benjamin, ¿no? Pero lo va a hacer en la vida de los estudiantes ya, es la pregunta por el tiempo. ¿Qué concepto del tiempo está presente aquí cuando se dice que en la juventud está esta entrega, ¿no? Esta incluso atención y reverencia hacia el futuro, hacia lo venidero? Porque más que futuro es lo venidero para Benjamin. Y entonces aquí es donde empiezo ya a hacer la transición, justo a la mitad de la sesión, ¿no? Y quisiera que nos quedáramos con esta también relación entre Bildung y Bild, entre imagen. Porque las imágenes son formativas. Eso es lo que de alguna manera está diciendo aquí. La conformación de los seres humanos, ¿sí? Quizás no únicamente, pero sí se marca por las imágenes, ¿no?
Y es otra vez la pregunta por la imagen, ¿no? Que también está en lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? Pero bueno, voy a pasar, porque tengo en otra presentación, esta ya se terminó. Déjenme la abro. Mientras tienen alguna duda o algo por el estilo, aprovechando. A esta le puse todavía más entusiasmo, a la presentación. Dije, bueno, si está hablando de imágenes, ¿no? Pues mínimo, pues tendría que hablar de imágenes. O tendría que remitirme a imágenes. Entonces, más o menos lo intenté, porque también no soy como... Nunca lo había hecho. También hay muchas cosas que estoy como experimentando en esto del Zoom. A ver qué sale. A ver. Ya, esto sí sería la última parte. Me hubiera gustado en realidad que lo hubiéramos dedicado mucho más tiempo, pero bueno, ni modo. Y este tercer momento de la sesión lo denominé como la pregunta por la formación histórico-metafísica, ¿sí? Y como ven ahí, resalto lo de la idea, ¿no? La idea de la historia, porque sí es una idea. O sea, tiene este sentido de eidos. Y bueno, ahí está el Angelos Novus, ¿no? Porque también a muchos de ustedes que nos dijeron en el diagnóstico que hicimos, sí conocían las tesis sobre la historia. O sea, es un texto que la mayoría decía que sí ya había como retomado, ¿no? En alguna parte de su formación en la facultad o antes incluso, ¿no? Entonces, muchas cosas le van a resonar. Incluso yo diría que mucho de lo que se suele perder de vista en las tesis sobre la historia, sobre todo por la carga de la lectura marxista que tiene, que insisto que sí la tiene, es como el sentido metafísico. Como que de alguna manera se pierde muy fácilmente ahí. Y espero que les resuene mucho a esto de las tesis sobre la historia. Y para esto traje dos epígrafes que son como los que quisiera que abrieran el texto. Por un lado, este fragmento de Patmos, de Hölderlin, que súper lo va a recuperar Benjamin, ¿no? Allí donde está el peligro, crece también lo que salva. Y este otro, que es de los trabajos que tiene sobre Kafka, vean lo que dice, dice, en las extrañas familias de Kafka, el padre se alimenta del hijo, devora su derecho de existir. El padre, el que castiga, es también el que acusa. La falta de la que acusa a su hijo parece una especie de pecado original. Y obviamente está pues, aquí Saturno, ¿no? Está Cronos devorando al hijo. Esta figura también de Saturno que a Benjamin, que penetra en la obra de Benjamin profundamente. Y vean cómo está este otro sentido teológico en la idea de la juventud de Benjamin. Con esta cita es muy claro, porque el padre también está ahí la imagen del adulto, la imagen del adulto y del padre. Y vean, o sea, es fuerte lo que está diciendo ahí, ¿no? Además de esta relación, pues sí, dialéctica entre el peligro que se nos muestra en las cosas, ¿no? Esto que, por ejemplo, también le preocupaba a Axel en la sesión pasada, ¿no? Esta cuestión del pesimismo, pues aquí está, ¿no? O sea, incluso ahí, ¿no? Donde se muestra al mundo como penetrado profundamente por el mal, hay algo siempre, ¿no? Hay fuerzas ahí que también están, que son redentoras, que son de salvación. Y por otro lado está, insisto, en este otro sentido de connotación teológica, la idea del pecado original. Porque el concepto de juventud de Benjamin también está ahí en este suelo teológico. ¿Sí? Y valdría la pena también decir algunas cuestiones pues, sobre el texto de la vida de los estudiantes que son muy importantes. Bueno, para empezar, es un texto que fue conformado por versiones, ¿no? Pero la redacción, y yo se los dije incluso en la introducción del curso,
Fue en 1914. Y hubo dos versiones al menos. La primera versión la hizo con la Asociación de Estudiantes Libres de Berlín. Ahí fue cuando Benjamin lo eligieron presidente. Obviamente las cosas no van a salir bien. Y posteriormente hubo un encuentro de asociaciones estudiantiles libres de Alemania en Weimar. Y ahí hizo otra versión. Y este encuentro tuvo lugar en junio de 1914. O sea, a unos cuantos días del anunciamiento explícito de la Gran Guerra. Y obviamente el sentimiento que va a tener Benjamin de este encuentro es fracaso, porque prácticamente lo van a ignorar, ¿no? O sea, todo el texto de la vida de los estudiantes es pasado de largo, como otros textos de Benjamin. Y también está este suceso de su amigo, el poeta Heinle, que se suicida, ¿no? Anuncian la Primera Guerra y su amigo se suicida. Y era su amigo más cercano que tenía en ese momento, ¿no? Se suicida con su pareja, ¿no? Justo por el miedo que representaba ya la guerra. Y al mismo tiempo, o sea, está esta muerte del amigo, ¿no? Está también el fracaso político que tuvo el movimiento de la juventud. Y hay un rompimiento que tiene Benjamin con respecto a Wiener. Y está ya ahí en la vida de los estudiantes. De hecho, hay una carta que me hubiera gustado darles, pero pues, no hay mucho tiempo, pero en la cual más o menos le dice que se tiene que desligar de él, porque lo que hizo a los ojos de Benjamin Winnecke fue vender a la juventud, la vendió al Estado. Porque justo en ese momento en el que inicia la guerra, Winnecke saca un texto que se llama La Juventud y la Guerra, en el cual él concibe que este acontecimiento histórico es en el cual la juventud por fin, ¿no?, va a dar cuenta de lo que está llamada a ser. Y ahí donde Winnecke veía la fuerza espiritual de la juventud, para Benjamin va a ser una traición. Porque pues, justamente los está enviando a la muerte, ¿no? E incluso los está enviando a la muerte por un estado que, como se vio en el texto de la Vida de los Estudiantes, que espero hayan completado de leer, es un estado que a lo que le importa más bien es su autoconservación, ¿sí? No le interesa tal cual la vida de los individuos que conforman una determinada sociedad, ¿no? Y todo ese problema del Estado está ahí en ese texto, ¿no? Que ya también de alguna manera, les insisto, esto ya lo había como retomado. Y sí vale la pena tener este contexto, ¿no? Por la oscuridad en la que está, ¿no? Este ambiente extremadamente hostil que tiene. Bueno, no, vamos a primero, antes de pasar a lo que les iba a decir, sí habría que también plantear esto, para tener claridad conceptual. Cuando hablamos de historia, ¿no?, porque es a lo que vamos a enfrentarnos ahora, hay dos sentidos que puede ser entendida, y que a veces sí son distinguidos por ejemplo, en el alemán, pero a veces también se confunden, ¿no? Por un lado está Geschichte, ¿no? Que Geschichte lo que recupera es este sentido procesual o de acontecimiento. O sea, la historia como un acontecimiento de la vida humana. Incluso lo ponen como el devenir de lo humano, ¿no? El devenir de lo cultural. Tendría esta connotación. Y por otro lado está esto que tratan de diferenciar, que es historia, que tendría que ver más con lo historiográfico, ¿no? Esta distinción que ya se nos presentaba en otras sesiones, ¿no? Sí habría que aclararla. Obviamente están conectadas porque la investigación historiográfica parte, ¿no?, e investiga los sucesos históricos, ¿no?, que acontecen, que están en movimiento, ¿no? Y en ese sentido trata de narrarlos, porque también es una narración. E incluso les diría que revisaran pues yo creo que un texto básico siempre va a ser el de Kant, ¿no? ¿Cómo se llama? La idea de una historia en sentido cosmopolita, donde es muy claro, o sea, incluso desde ahí van a partir todos ellos. ¿Qué es la historia? Es
la manifestación fenoménica de la libertad humana, de la voluntad, de la libertad de la voluntad humana. Ahí es donde se pone, es lo que está mostrando la libertad, es el juego de la libertad. Ahí está. Y en cada acontecimiento histórico está esta manifestación, ¿no?, de los seres humanos. Y en este otro sentido también tiene esta carga cognoscitiva, ¿no? Esta carga de un conocimiento de lo histórico. Es la pregunta también de cómo conocer lo histórico. Pero de alguna manera, cuando hablamos de historia, ¿no?, y si lo entendemos como un proceso, de ahí vienen las preguntas que se plantearon todos ellos, ¿no? Si es un proceso, entonces tiene que haber un inicio, tiene que haber un fin, ¿no? O al menos habría que preguntar si tiene un inicio y un fin. Y espero que esto les resuene a la mayoría de los que están ahorita presentes, porque estoy seguro que ya pasaron por filosofía de la historia, ¿no? Y que esto les va a sonar, pero vale la pena retomarlo también. Sin embargo, lo que quizás no se dice mucho, pero está ahí, latente, es que gran parte del concepto de historia, del problema del surgimiento de la historia, ¿no? O sea, de pensarlo no solo filosóficamente, ¿no?, sino ya poner el plano de lo histórico dentro del horizonte de la vida, es producto del cristianismo, del judeocristianismo. Al menos uno de sus raíces está ahí, ¿no? ¿Por qué? Y esto es también algo de lo que van a hacer no solo Benjamin, sino gran parte de su generación. Y es, vamos a sacar los presupuestos metafísico-teológicos que tiene la vida histórica. Cuando pensamos en la historia, cuando decimos que vivimos en la historia, ¿qué presupuestos hay ahí? Y uno importante, pues es, y por eso lo traje en la primera sesión, ¿no?, y lo decía como una forma dominante de comprender lo que es, pues es el creacionismo, una metafísica de la creación, y que está en Benjamin, y va a ser interpretada de una determinada manera muy, muy, muy peculiar. El inicio de la historia, en términos judio-cristianos, sería marcado por el pecado original. ¿Por qué? Porque la vida en el paraíso es una vida inmortal. Ahí no hay historia. El inicio de la historia, ¿no?, en este sentido teológico, insisto, es cuando Adán consume el fruto, ¿no?, y es expulsado del paraíso. Porque en ese momento, ¿no?, al ya no estar en la vida inmortal que se le ofrecía en un momento dado, ¿no?, empieza el momento de lo perecedero en la vida humana. Así sería interpretado. Sin embargo, va a haber un pequeño giro que tiene Benjamin, ¿no?, con respecto a esta lectura, y que tiene que ver con algo que pues, yo denomino como una lectura ontológica, pero justo para denotar como lo ontológico, ¿no?, porque va a tener un papel importantísimo el lenguaje. Me hubiera gustado también que le dedicáramos un determinado tiempo al texto sobre el lenguaje en general, el lenguaje de los seres humanos, que es de 1916, poco después de la vida de los estudiantes, y ahí es donde Benjamin se trata de aclarar esta cuestión que está enunciada en el primer párrafo de la vida de los estudiantes. Está ahí. Entonces, pues se los va a tener que resumir porque pues, no tengo de otra, ¿no? Pero lo pueden revisar. Es un texto sumamente oscuro. La verdad es que no es fácil de interpretar como muchas de las cosas de Benjamin, pero este texto en particular del lenguaje es difícil. Es difícil. Bueno, pero la idea que yo trato de rescatar aquí es en uno de los momentos en los que Benjamin trata de interpretar los pasajes del Génesis bíblico en donde se habla de la creación. Y entonces dice algo así: la creación, ¿no?, del ser humano es diferente de la creación de las cosas, de la naturaleza, por una sencilla razón, ¿no? Y esta tiene que ver con, primero, que Dios, para crear las cosas, las nombra, porque Dios es verbo, ¿no?, es logos. Y entonces cuando Dios crea las cosas, las nombra. En la medida en que nombra, se crea la cosa. Y es la cosa tal y como es. Digamos, está en este sentido, pues, esencialista, vamos a ponerlo así, ¿no? Porque es el paraíso, además, ¿no?
Es el primer acto de creación. Y en ese momento lo que va a producir es, en esta lectura de Benjamin, que las cosas están mudas, no tienen logos. O su logos es el silencio, porque mejor habría que decirlo así. Las cosas se comunican por el silencio, porque en el momento en el que fueron creadas, ¿no? Fueron creadas nombradas por otro. Sin embargo, la diferencia que va a tener el ser humano es que el ser humano no fue creado al ser nombrado, sino que el Dios le va a legar, le va a donar, le va a regalar el logos. Y entonces, el ser humano es creado como un ser nombrado. Y este ser nombrador, la diferencia que va a tener con respecto a Dios es que el nombre no tiene este sentido divino de lo creado. No puede crear como Dios crea con el logos, sino que lo que va a tener a cambio, por decirlo así, es el conocimiento. Porque en el nombre, y esta es la tarea que le va a dejar Dios al ser humano, en el nombre conoce las cosas. En el dar nombre a las cosas, las va conociendo y se va comunicando con ellas. E incluso la tarea que va a tener es la tarea de nombrarlas. Esa es la tarea, digamos, como adánica. Ya está ahí, pues todo va bien, ¿no? Pero obviamente viene el pecado original, ¿no? Y lo característico de cómo lo describe Benjamin es que es el árbol del conocimiento. Incluso cuando se refiere a este árbol, va a decir como es la presencia del mal en el paraíso. Porque este conocimiento que te proporciona es un conocimiento que carece de nombre. No tiene nombre. Y en este sentido, en Benjamin, el nombre es la confluencia digamos, como del ser lingüístico con la esencia de la cosa. Se dan al mismo tiempo. Son lo mismo en cierta medida. En cierta medida. Y entonces, cuando surge este fenómeno del pecado original, este conocimiento que tenía del nombre se va a transformar. La verdadera caída, va a decir Benjamin, es lingüística. Porque el lenguaje, ¿no? En el cual no solo estaba puesto un conocimiento de las cosas, sino la unidad con Dios. Porque en la tarea de la traducción de las cosas está la relación con Dios, ¿no? Está la unidad de las cosas también. Porque ahí es donde las cosas, digamos, terminan como de completarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero justo con el pecado original va a cambiar la cosa. Y es lo que también se va a denominar como el surgimiento del mal en la historia. Pero este mal es lingüístico, insisto. Y lingüístico, porque lo que va a decir Benjamin es que el nombre pasa de ser nombre a ser juicio. Se vuelve juicio. Y el término juicio que utiliza es urtail, que tampoco es arbitrario. Porque lo que trata de denotar con urtail es una separación, con la partición. Y el ¿no? Que remite al original. Es la separación original. De hecho, en el acto de enjuiciar, lo que hacemos es el acto de distinguir. Es el acto de discernir. ¿Sí? Y eso va a ser lo característico del conocimiento en la caída. O sea, lo que va a provocar la caída es un abismo, un rompimiento. Y el rompimiento más claro va a ser entre el ser humano, las cosas y su lenguaje. Ya no van a estar en unidad. De hecho, ya ni siquiera está la posibilidad de una comunicación inmediata como lo tenía en el paraíso con las cosas, ¿no? Es el surgimiento de la dualidad. Y entonces, el mal para Benjamin estaría pensado en esta idea de la dualidad, del rompimiento, del abismo. O sea, si habría que pensar en Benjamin algo así como este influjo que tuvo a lo que podemos denominar como el nihilismo, sería en este sentido.
Pero ojo, y aquí es donde hay que tener muchísimo cuidado, porque mucha de la lectura que se tiene de esto es que entonces para Benjamin se sigue conservando, ¿no?, como un momento de la unidad, distanciado de un momento de la dualidad, ¿no? Otra vez se está pensando como en un momento pasado, el origen, y un momento posterior, ¿no? Y entonces es el retorno a esto originario. Esto que planteábamos en otra sesión, ¿no? De este retorno al origen, ¿no? Pues no. Justo lo que trata de dar cuenta Benjamin es que es imposible pensar la dualidad sin la unidad y viceversa. Ambos conforman lo que son las cosas, ¿sí? Las dos. O sea, es imposible pensar, ¿no?, el término, en estos términos, una unidad que no sea desde y a partir de y como la separación. Y es fuerte porque esto es algo que también hemos estado, digamos, como dialogando, ¿no? De este problema de pensar en separaciones radicales. Y yo lo que más bien les diría, ¿no?, incluso parafraseando un poco las palabras que discutíamos en otro momento con Ricardo, ¿no?, en su texto, o sea, esto es lo diabólico en Benjamin. Y esto es lo que va a trabajar en el drama barroco alemán, en esos términos, como la alegoría. ¿Sí? Es esto, pero está ahí primero esbozado en el texto del lenguaje. Porque es justo este desprendimiento. Y habría que decir que aún en el más aparente desprendimiento, como lo es esto que es el pecado original, ¿no?, porque es un desprendimiento con respecto a Dios, con respecto incluso a la esencia del ser humano, que era el ser nombrador. Incluso en esta ruptura siempre hay algo que queda, porque hay una dialéctica, ¿no?, entre esto, entre la unidad y la separación. Pero aquí, o sea, separación ni siquiera es solo como un acto del entendimiento. O sea, sí tiene esta carga también como, o sea, tiene la misma carga que la unidad, para decirlo así. Y bueno, este recuento espero que sea de ayuda, más que conflicto, para entender el primer párrafo. ¿Sí? Y ahora sí. Primero hay que abordar este problema, que es esta distinción que va a tener Benjamin y esta separación con respecto al progresismo, ¿no? Y dice, aquí se los puse en modo de collage, ¿no? Y la imagen también obviamente es a propósito. Dice, hay una concreta concepción de la historia que, en tanto confía en la infinitud del tiempo, solo distingue el ritmo de los seres humanos y de las épocas que van pasando rápida o lentamente a través de la senda del progreso. A esto corresponde lo inconexo, lo impreciso y la falta de rigor, de la exigencia que dicha concepción de la historia le plantea al presente. Y luego va a decir más adelante, los elementos propios del estado final no están a la vista como informe tendencia de progreso. Y también va a decir, dicho estado, ¿no?, el estado de la historia, no habrá que exponerlo con la pragmática descripción de los detalles, instituciones, costumbres, a la cual preferentemente se sustrae. Cuando hablamos de Benjamin, siempre llega la crítica a la idea de progreso, ¿no? Sin embargo, esta sí merece ser desmenuzada, y si no lo hace como lo hacen las tesis sobre la historia, ¿no?, que insisto que ahí tiene la carga del materialismo histórico, aquí el problema va a ser que está basada en una idea de tiempo infinito. ¿Y cuál es el problema con el tiempo infinito? ¿No? El problema con el tiempo infinito es que, ¿qué entender por tiempo y qué entender por infinito, ¿no? Lo infinito, al menos yo lo pongo en dos sentidos, ¿no? Lo infinito se puede entender espacialmente, ¿no?, como aquello que no tiene un fin, un límite, ¿no?, como una línea que no tiene un fin, una extensión sin fin, ¿sí? Ese es un sentido que puede tener el infinito. Otro que tendría que ver con lo eterno. Lo infinito tendría que ver con aquello que no puede perecer, ¿sí? Y resuena aquí el sentido de lo idético, ¿sí? Tiene estos dos sentidos. El tiempo. El tiempo, del tiempo infinito aquí dicho, es un tiempo cronológico. Y bueno,
O sea, ¿cuál es el problema con este tiempo cronológico? ¿No? Que insisto, no es que Benjamin lo niegue, ¿no? Sino que está ahí, ¿no? Y es a partir del cual esto que les voy a denominar como el tiempo mesiánico es posible, ¿no? El problema del tiempo, digamos, como cronológico, es su carácter secuencial y su linealidad. El tiempo cronológico, por un lado, es como un tiempo vacío, ¿no? Porque incluso se va a entender como aquello que hace posible medir hechos. O sea, es el tiempo que utiliza la física matemática para poder explicar fenómenos, ¿sí? Es un tiempo que no contiene fenómenos, sino que, incluso piénsenlo en este sentido de Kant, ¿no? Es una forma, ¿no? Es una forma con la cual podemos tener experiencia, ¿sí? Y la idea de la secuencialidad, ¿no? El pasado siempre va a ser algo que no es, que ya no es, ¿no? Y el futuro algo que todavía no es, ¿no? Y el presente es algo que está ahí fluyendo entre estos dos. O sea, ni siquiera el presente diría en este sentido es, ¿no? Porque se está jugando ahí, ¿no? En este continuo, ¿no? Y en el sentido en el que estaría pensando, por ejemplo, la idea de progreso, es este tiempo infinito en el cual está esta extensión sin fin. Y entonces ahí es donde se entiende por qué para Kant y para muchos otros, la idea del fin es inalcanzable. Porque es el fin de una extensión que nunca se va a llegar, ¿no? O sea, a la base de la idea de progreso estaba esta idea temporal. Y por otro lado, lo que destacaría Benjamin, ¿no? Además de esta crítica del tiempo, ¿no? Y que, o sea, de ahí también vale la pena decir, ¿no? Que la idea de la causalidad, la idea de la matematicidad, la idea de la legalidad, ¿no? Está basada en este tiempo, ¿sí? En este tiempo cronológico. Pues bien, o sea, también, por otro lado, el problema que tiene la idea del progreso es que es una idea por la erradicación del mal, ¿no? Siempre es como un ir ascendiendo, ¿no? O sea, la idea de Kant, o sea, también no vean que, o sea, tiene también su sentido, ¿no? Es una aproximación, siempre es una aproximación. Es esta aproximación que tiene la historia humana de alcanzar, ¿no? Puede ser la paz perpetua, si quieren así, decirlo así, o incluso la Confederación de Naciones, etcétera, ¿no? O sea, la idea de, sí, incluso para Kant es muy claro y lo recupera, ¿no? Este carácter teológico que tiene. En otros textos, no en el de la idea en sentido cosmopolita, lo va a decir tal cual. Toda esta connotación teológica que tiene lo que dice, ¿no? O sea, incluso la idea del paraíso judio-cristiana está puesta en la idea del progreso, ¿no? De esta idea de un acercarse a aquel estado de perfección en el que se encontraba el ser humano. Y esta idea de la perfectibilidad. Pero la cuestión ahí es que es un fin aparente. Es un supuesto, ¿no? Insisto, y por eso es inalcanzable, ¿sí? Y en esta idea de la erradicación del mal, ¿no? Del cada vez mejores, lo que diría Benjamin es que se está ocultando, ¿no? Se está olvidando la caída. Es decir, esta profunda relación dialéctica, ¿no? Entre lo bueno y lo malo, ¿no? Que es inseparable. Y entonces, en todo aquel ascenso que se veía de la razón, del bien, lo que estaba ocultando era aquello que vaya a denominar después las catástrofes. Y vean si no es cierto, o sea, por ejemplo, o sea, voy a poner un ejemplo actual, ¿no? O sea, hablamos como de la vacuna del COVID, ¿no? Y eso va a ser un progreso innegable, ¿no? Que va a ser un progreso en la medicina, en lo que quieran, en la ciencia. Y sin embargo, para llegar a ese, ¿no? ¿Cuántos miles de billones no han muerto? Y eso es lo que no se ve, ¿no? O sea, la mirada está puesta más bien en este avance y lo que oculta, ¿no?
es todo este amontonamiento de muerte, de sufrimiento, ¿no? Etcétera. O sea, el mal. Este otro sentido del mal está ahí. Y esto es lo que haría, ese es el problema del progreso, ¿sí? Por un lado el tiempo infinito y por otro lado esto del estado final también que oculta, ¿no? Y bueno, no me queda mucho tiempo, entonces pasa la otra. Bueno, ¿cuál es o sea, frente a qué se va a diferenciar Benjamin, ¿no? Es esto que va a denominar la tarea histórica. Y les leo las citas, ¿no? Dice, la tarea histórica es configurar en su pureza el estado inmanente de la perfección como estado absoluto, hacer que sea visible, hacerlo dominante en el presente. La historia solo se puede captar en lo que es su estructura metafísica, en el reino mesiánico o en la idea francesa de la revolución. También va a decir, pero bien al contrario, la reflexión que vamos a elaborar se refiere a un estado determinado en el que la historia reposa reunida en un centro, tal y como ha sido desde antiguo en las imágenes utópicas de los pensadores. Los elementos propios del estado final se hallan hondamente insertados en cada presente en su calidad de creaciones y de pensamientos en peligro, reprobados y ridiculizados. La experiencia, ¿no? Esta experiencia histórica es una experiencia del peligro, es esta idea del pesimismo que ya hemos dicho, ¿no? Pero es en esta experiencia del peligro, ¿no? En donde se va a mostrar la historia tal y como es. Y no solo va a apuntar, ¿no? a este mal que la penetra, sino a las fuerzas redentoras que están ahí también. Porque, y esto se me estaba pasando a decirles, o sea, esta relación entre lenguaje, nombre y conocimiento, también va a decir Benjamin en el texto del lenguaje, es la tarea redentora. Porque en el nombrar se redime el silencio de las cosas. ¿Sí? O sea, y les había ya anticipado de alguna manera, ¿no? Que el término era Erlösung, sobre todo el que utiliza ahí, a veces utiliza Rettung, como en la cita de Hölderlin, también es Rettung, y tiene muchas connotaciones, ¿no? Pero Erlösung, lo que tiene es Erlösung, que es solución y disolución. Tiene este doble sentido, ¿sí? O sea, la redención, fíjense, y hacia allá va a apuntar también lo de la crítica, tiene un carácter destructivo, ¿sí? O sea, es una visión positiva, ¿no? También del mal, ¿no? O sea, es como recordar esto, ¿no? Que está ahí presente y que no lo puedes dejar de lado, ¿sí? Y por otro lado, la solución está interconectada con la idea de la tarea, ¿sí? O sea que en la redención, ¿no? Es una tarea en la cual, al ser asumida, ya está presente a su solución. Eso es lo que estaría diciendo. A diferencia, por ejemplo, de la idea que les decía hace un momento del tiempo infinito, donde justo no es lo mismo la solución que la tarea. Son absolutamente separadas, porque la solución, ¿no? Es inalcanzable. Entonces, ¿se acuerdan cuando les decía, ¿no? Que el ideal era el inalcanzable y así lo ponía Benjamin, ¿no? Y entonces inmediatamente, sí, sentido kantiano, ¿no? Pues, en cierto sentido, no. O sea, la gran diferencia que va a tener es que la idea, el ideal, es algo que ya hemos vivido, que sí se ha realizado, ¿no? La diferencia tiene que ver con respecto a que puede ser actualizada de diferentes maneras y en diferentes momentos. Tiene que ser rememorado, ¿sí? Es una rememoración y al mismo tiempo también es una restitución, ¿sí? Porque también está la idea, y fíjense justo con lo que resaltaba Luis hace un momento de la reproducción y lo múltiple, también esto lo podemos ver aquí, así. O incluso, esto que se me pasaba de largo y que lo trajeron con Leibniz, que luego se te olvidan las cosas, o sea, fíjense, se te olvidan las cosas, ¿no? Pero, o sea, en Benjamin por algo le interesó muchísimo a Leibniz. Y en un determinado momento va a decir, es que lo que no se debe perder de vista es esta confluencia entre idea y mónada, ¿no? Entre las multiplicidades en la misma idea, ¿no? O sea, cómo confluyen ahí, ¿no?
Pero esta idea de lo fragmentado es también la idea del pecado original. Porque está esta otra idea del misticismo judaico, ¿no? A lo mejor la han visto, esta sobre todo la recupera en la tarea del traductor, donde hay una jarra, ¿no? Que representa a la creación, y esta jarra se rompe con el pecado. Entonces, también tiene el sentido de redención esta idea de la reunión, ¿sí? Y entonces está este otro sentido de que en toda reunión siempre hay algo que ya no se va a recuperar, ¿no? O sea, está lo que les decía en un principio, ¿no? De que en toda separación siempre hay una huella de la unidad, pero también está esto otro que en toda reunión siempre hay algo que ya no se recupera, ¿no? Son esos dos movimientos los que están ahí, ¿sí? Y... Jali, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta muy rápido? Sí, sí. Justamente Sí. acabas de retomar algo que me interesaba porque señalabas esto de que en el desprendimiento, en el sentido de urteilen, de juzgar, de separar, que en ese desprendimiento no obstante hay unidad. Y por lo que acabas de indicar, una cita muy rápida de la página 80 dice Benjamin: todo el que actúa aspira a la totalidad y el valor de toda actuación está sin duda en ella, en que el ser completo e indiviso de una persona consigue expresarse. Pero tal como hoy nos la encontramos, la actuación fundamentada socialmente no contiene la totalidad, siendo algo del todo fragmentario y completamente derivado. Mi pregunta es, sé que ya has explicado pues bien esta distinción entre dos formas de comprender la temporalidad, pero entonces la idea sería que aquí está, en esta cita está presentando Benjamin de alguna forma que está pues efectivamente esta aspiración al ideal, a la unidad, a presentar o a expresar, dice literalmente él, la totalidad, ¿no? De forma completa, indivisa del individuo. Se diría entonces que esto es lo que se puede comprender desde un punto de vista de la temporalidad, y desde el otro punto de vista de la temporalidad, este tiempo infinito, lo que hay más bien es lo que presenta esta suerte de actuación social, es decir, que no contiene la totalidad, en el que todo está fragmentado, que es completamente derivado. ¿Sería así la separación? O sea, aquello que contemplamos visto desde una perspectiva presenta, digamos, la unidad originaria, y visto desde otra perspectiva presenta una separación radical. Y lo pregunto porque me gustaría saber, dependiendo de tu respuesta, o sea, acá lo que está criticando Benjamin es solamente formas de ver, digamos, pues la vida de los estudiantes. Esto es el texto del que saco la cita, ¿no? Solamente son formas de ver algo que sería lo mismo, pero lo contemplas, digámoslo así, bien, o lo contemplas mal, o Benjamin aceptaría que existe la posibilidad de que haya una forma de ser del ser humano que simplemente quede toda fragmentada, destrozada, derivada. Pues por acá iría la pregunta, no sé si me estoy expresando más o menos bien. Sí, Aldo. De hecho, sí quería apuntar un poco hacia allá, ¿sabes? Porque esto es lo difícil de Benjamin. Porque, o sea, es fácil, ¿no? Distinguir fragmentado o unidad, ¿no? Entonces, lo fragmentado es con lo que vivimos, digamos, fenoménicamente hablando, ¿no? Y lo idénticamente tendría que ver con la unidad, ¿no? Sin embargo, siempre hace juegos entre una y otra. Y lo voy a poner así en términos de la temporalidad. ¿Qué es lo que se presenta yo lo voy a nombrar tiempo mecánico, ¿no? En el tiempo cronológico, en el tiempo infinito así puesto? Es una fragmentación del tiempo. Pasado, presente, futuro. Uno no es el otro y se acabó, ¿sí? Pero curiosamente, y eso es lo que llama la atención, esta fragmentación, ¿no? Lo que está haciendo posible es una continuidad temporal. O sea, están las dos, ¿sí se dan cuenta? Y justo lo que Benjamin criticaría es que no se ve que esta continuidad, ¿no? Así puesta, a lo que está llevando es a la autodestrucción, ¿no? O sea, en términos de la idea de progreso y lo que les decía esto de lo que oculta de la catástrofe, ¿no? O
sea, esta continuidad lo que llevaría así, puesta nada más, sería esto. O sea, hay una temporalidad fragmentada que oculta esta continuidad. ¿Sí? Y vean ahora el tiempo mesiánico, ¿no? Que por ahí creo que se pueden resolver ya muchas más cosas, o incluso complicar, que no es un concepto fácil. Y es la idea de la detención, como les leí ahí, del reposo. Porque ahí lo que va a decir Benjamin, el tiempo mesiánico es el tiempo en el que se reúnen al unísono, pasado, presente y futuro. E incluso en las teorías sobre la historia va a decir, es que, vean lo curioso, es una detención del tiempo, por eso la rompe la continuidad cronológica. Vean que es un rompimiento. Sí, se da, por eso te digo que es como este juego dialéctico, ¿no? O sea, el tiempo mesiánico es un tiempo que rompe, que separa el continuo. Y al mismo tiempo está reunido el tiempo. Y es un acelerador, lo nombrar así. No solo es como una especie de detención desde cierta perspectiva, desde la perspectiva de la cronológica, sino que al mismo tiempo, en la reunión, ¿no? En esta concentración, en este estado absoluto que nombra aquí perfecto, ¿no? Ahí hay un tiempo que se acelera. Incluso es sumamente similar a la idea de la duración en Bergson. Sumamente, o sea, es otra manera, ¿no? De decirlo también. Y entonces, yo me iría más bien por lo que Benjamin hace, y esta es la forma dialéctica que él tiene, es una dialéctica, pues, no sé, o sea, no es como de sintetizar, sino que sí recupera ese carácter también de distinguir, ¿no? Y lo importante está en la distinción, porque en esa medida se muestra su unidad. Al mismo tiempo, curiosamente, ¿no? Y obviamente el pasado, el presente y el futuro, pues ya no son esto que no es, ¿no? Sino que el pasado para Benjamin es una rememoración, es lo que carga la tradición, ¿sí? Pero al mismo tiempo es la carga de los antepasados, ¿no? Esto que va a decir después. El presente tiene el sentido del Augenblick, es un instante. Y es un instante de actualización, ¿sí? Y obviamente tiene esta idea también del parpadeo, de la mirada, ¿no? Y de la imagen. Es un instante. Y al mismo tiempo, este instante en el que se recuerda, le viene dado. Es venidero. Y es en donde está puesta la juventud. En estos términos. Es la juventud la que es capaz de dar cuenta de este recuerdo que le llega, ¿no? De este estado absoluto y perfecto, ¿no? En un momento de peligro. Y el momento de peligro, por eso también le insistí al principio en contextualizar, ¿no? Ese es donde irrumpe, ¿no? Pero insisto, es una unidad disruptiva, por llamarlo de alguna manera, ¿sí? Gracias, Jali. Oye, Camila tiene la mano alzada. Sí, déjenme, es que ya no falta mucho tiempo. Entonces, 5 minutos dejo hacia el final para terminar de redondear todo esto y ya se van acumulando, ¿vale? Va. Es que sí me interesaba 2 connotaciones que están aquí, ¿no? Lo mesiánico ya lo dije, ¿no? O sea, tiene este sentido de salvación, de redención, como ya lo mencioné. Pero al mismo tiempo tiene este carácter revolucionario ya aquí y un carácter utópico. Por eso lo menciona aquí, la imagen de las utopías, ¿no? Pero ahora vale la pena preguntar, ¿no? O sea, ¿cuál es este carácter que tiene utópico y revolucionario? Por un lado, con revolución tiene el sentido de la revuelta, ¿sí? Y con la revuelta, ¿no? O sea, este girar, sí es un poco el juego de perspectivas que decías hace un momento, ¿no? De cuando preguntábamos por lo perfecto en lo dado, ¿no? Y decías que eras el más viejo de todos, ¿no? Porque habría que distinguir entre lo dado en sí y lo dado para nosotros. Y es diferente, ¿no? Y ver lo dado para nosotros, lo perfecto, ¿no? Es confundir. Es una confusión. Ese era el problema que detectaba Benjamin, ¿no?
en ver aquello que todavía no se ha desarrollado, algo desarrollado perfectamente. Y no ver, ¿no?, que en lo que aparece como lo perfectamente absoluto es algo que todavía es una tarea que se tiene que llevar a cabo, ¿no? Insisto, sería esa la confusión, y también quería contestar un poco eso que se había quedado, ¿no? Ahora, esto de lo inalcanzable tiene que ver con que no se actualiza en un momento para siempre y por siempre, ¿no? Lo mesiánico no tiene ese sentido, sino un reactualizar. Y ese es el sentido también de la revuelta, porque la vuelta es hacia el origen. Pero ojo, aquí, el concepto de origen benjaminiano sí recupera lo que el término en alemán está ahí indicando, ¿no? Que es Ursprung, que también es muy importante, por ejemplo, para Heidegger, ¿no? Pero me parece que hay una diferencia ahí importante. Y es que normalmente en el Sprung, ¿no?, está resaltado este sentido del salto, ¿no? Y se ha dicho en Benjamin también, ¿no?, que el tiempo mesiánico es el tiempo del salto del tiempo cronológico. Es un salto, un brinco. Sin embargo, también tiene otra connotación que es fisura, rompimiento. Sprung también tiene este sentido. Fíjense, o sea, este carácter revolucionario que tiene, ¿no?, la idea de historia, ¿sí?, esta actualización que tiene, es un carácter ya en sí mismo que rompe, que muestra esto que sería como una aperturidad. Eso es lo que muestra, ¿sí? Cuando se actualiza un ideal, automáticamente se abre, ¿sí? Se abre como, pues sí, o sea, es que les insisto, eso es lo problemático, ¿no? Porque dice que es un estado perfecto y absoluto, pero esto perfecto y absoluto es perfecto y absoluto en la medida en que es apertura. Eso es el origen es apertura, ¿sí? Y por otro lado está la imagen y por ahí iba la pregunta de Luis, ¿no?, de este conflicto de las concepciones de mundo, ¿no? Yo lo que diría es que se resuelve para Benjamin en la tarea histórica, porque la imagen de la utopía, ¿no?, o sea, el utopus, ¿no?, el lugar que no existe, de hecho, sino que es posible, ¿no? Y está conectado justamente con la idea de esto de la apertura originaria, ¿sí? O sea, la utopía, ¿no?, en la imagen de las utopías, ¿qué es lo que te muestra? ¿Sí? Te muestra una imagen del mundo cualitativamente diferente, porque es cualitativa, no es medible, pues. Una imagen cualitativamente diferente del mundo que se nos presenta de manera inmediata. Eso es a lo que va a apuntar, ¿sí? Y entonces vean, esta imagen del país futuro que la juventud está todo el tiempo entregada, es esta imagen también de que el mundo puede ser de otra manera. Que sí existe esa posibilidad, o que más bien el fin de la historia, porque como lo va a decir también tiempo después, el origen es la meta, ¿sí? El origen es la meta. Entonces, este fin, lo que curiosamente hace es abrir, ¿sí? O sea, también sería como el carácter finito de la filosofía benjaminiana, ¿sí? Por esa relación entre fin y apertura, ¿sí? Y esta imagen del mundo. Entonces yo lo que diría que este conflicto, ¿no?, tendría que ser de alguna manera tomar como criterio, ¿no?, la diferenciación del mundo que siempre está, ¿no?, y que al mismo tiempo hace que confluya, ¿no? Y obviamente también está puesta una idea de mejoramiento, ¿no? Pero yo me quedaría con lo diferente, con esta imagen virtual, ¿no? Y entonces, si lo ponemos en estos términos, la formación, ¿sí?, es una formación mesiánico-revolucionaria utópica, ¿no? Digo, para sumar todo, ¿no? Estaría puesta en estos términos, ¿no? Y entonces, también leo estas otras partes, ¿no? Dice Benjamin, de manera que esa descripción no es un llamamiento ni un manifiesto, dos cosas por completo inoperantes, pero muestra la crisis que, radicando en la esencia de las cosas, conduce a la decisión a la que sucumben los cobardes y a la que los valientes se someten. El significado histórico actual de la universidad y los estudiantes, la forma de su existencia en el presente,
solo vale la pena describirlo en tanto que metáfora, o sea, imagen, en tanto que reflejo de un estado supremo, metafísico de la historia. Solo así es posible y comprensible, ¿sí? Es la voluntad de oposición que caracteriza a los estudiantes, va a decir también en este texto. Porque, insisto, es el reconocer este papel también del no, por decirlo de alguna manera, ¿no? Frente al estado de cosas que se le presenta, o sea, todavía tiene la posibilidad de los estudiantes de decir no, ¿sí? Y por último, ya para cerrar y pasar a las preguntas que tenían, ¿no? Va a decir Benjamin, ¿no? Hacia el final. El único camino para hablar del lugar histórico de los estudiantes y la universidad es el sistema. Mientras no haya condiciones para esto, solo por medio del conocimiento podemos liberar a lo futuro de su forma desfigurada en el presente. A eso sirve la crítica tan solo. Conocimiento, sistema y crítica, ¿sí? ¿Por qué sistema? Porque la idea de la unidad va a tener un sentido de unidad sistemática para Benjamin. A eso se refiere, ¿sí? Y la unidad sistemática en este carácter de comunidad, ¿sí? Por eso resaltaba en constantes ocasiones esta idea de la comunidad. Y obviamente también tiene este sentido del conocimiento, como ya les decía, del nombre. Es un conocimiento del nombre, no el conocimiento del enjuiciar, ¿sí? Para distinguirlo. Y esto fundamental que es la crítica. La crítica, que en este sentido es una crítica de conocimiento, fundamentalmente, pero que es liberadora, que tiene un sentido de redención. ¿Por qué? Porque constantemente, por el tiempo progresista, el concepto de historia en este tiempo, ¿no? Lo que está haciendo es desfigurar el futuro, como algo que nunca hemos vivido y que nunca lo vamos a alcanzar, cuando ya lo hemos vivido en otras ocasiones, ¿no? Solo que lo hemos olvidado, ¿no? Y la crítica, como les decía, entonces, ¿cuál es el papel fundamental que tiene esta crítica y este sentido positivo que también tiene, ¿no? De la distinción. Porque lo que hace la crítica es distinguir, ¿no? Aquello que aparentemente se presenta como originario, pero no lo es, ¿no? Y aquello que se oculta como originario, pero sí es, ¿no? Eso es lo que hace la crítica, ni más ni menos, ¿no? Destruir el objeto, va a decir, para poder diferenciar lo auténtico de lo inauténtico. Así lo va a decir tal cual, pero está remitiendo aquí al original, en estos sentidos que lo he tratado de explicar, ¿sí? Incluso, y así lo pondrían, miren, tengo una cita de la tarea del traductor, pensé que no iba a dar tiempo, la leo y ahora sí paso, ¿no? Dice, aquí está redondeada lo que les quiero decir, dice, en la tarea del traductor, página 10, de la edición de las obras de Abad. Dice Benjamin, así, podría hablarse de una vida o de un instante inolvidable, aunque todos los hombres lo hubieran olvidado por completo. Si su esencia exige el no ser olvidada, ese predicado no contiene nada que sea falso, sino simplemente una exigencia que no satisface en los seres humanos, con la alusión a un ámbito distinto en que se satisface esa exigencia, la alusión a la rememoración de lo divino. Esto sería, hacia allá apunta, digamos, la formación metafísico-histórica de Benjamin puesta aquí. Y bueno, ahora sí ya les dejo lo de las participaciones, ya con eso cerraré. Jali, pues nada, solo era algo muy rápido, como esta parte, bueno, primero gracias por la exposición, pero justo esto que dice en la vida de los estudiantes, hay un momento en el que habla de estas ideas a partir de la disposición filosófica del estudiante, pero que esas ideas, no sé, como antes hablábamos de esta experiencia, ¿no? Como separada de leídos. Pero aquí se trastorna un poco eso, ¿no? O sea, porque las ideas o la forma de constituir pensamiento filosófico está en la vida cotidiana y en el arte, ¿no? O sea, es un poco lo que dice. Entonces, quería saber cómo, o sea, cómo estamos pensando experiencia entonces ya con estos dos elementos. Muy bien. ¿Hay alguna otra? Ahorita la contesto. ¿Hay alguna otra? ¿No? Ricardo quería decir algo, ¿no? Bueno. Adelante, Ricardo.
Sí, pero me gustaría más bien, Jalí, que le respondieras a Camila y después me gustaría intervenir. Vale. Mira, este problema de la experiencia lo va a tratar Benjamin en el programa de la filosofía venidera, ¿sí? Donde ahí sí va a decir, hay otro tipo de experiencia tal cual, y es una experiencia que va a denominar metafísica, ¿sí? De hecho, lo que va a decir es que la metafísica es una experiencia, ya, ¿no? Y si quisiéramos recuperar otra idea de experiencia en relación con Eidos, yo creo que sería la experiencia en este sentido que sí tiene el español, ¿no? Del límite, ¿no? Del salir al límite, ¿no? Que al mismo tiempo es una entrada al límite, ¿no? Pero de experiencia, yo creo que se puede pensar aquí. Y de hecho, curioso, peligro es Gefar y experiencia es Erfaru. Conservan ahí una conexión, porque uno de los límites es el peligro. Lo pondría así también. Es la experiencia del peligro, ¿sí? O sea, en términos de Benjamin, como lo expuse, pues. Yo lo respondería así. Sí, Ricardo, si quieres ya. Sí. Sí, perdón, es que estaba en el chat, puse iba poniendo pues los términos en alemán que estabas utilizando, pues, ¿no? Sí, y en los dos, en Gefahr y en Erfahrung, está la idea de la conducción, ¿no? Es decir, ahí también está a la base una probable, un elemento más que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de historia, ¿no? La idea de conducción que puede llevar a la idea de progreso, a la idea de aproximación, etc. Desde un principio, Jalí tenía la tentación de sacar a colación un término que curiosamente a lo largo de esta sesión lo has señalado en varias ocasiones, pero siempre te fuiste de largo. Es decir, mencionaste el término que quiero traer a colación, pero en ningún momento te quedaste, o sea, reflexionaste en torno a este término, que es la idea de olvido. Por ahí la mencionaste, pero como que se te olvidaba reflexionar en torno al olvido. Hablas de tradición, hablas de recuerdo, hablas de reproducción, de valores, desarrollo, violencia, que son los conceptos o algunos de los conceptos fundamentales, ¿sí? Para poder comprender a Benjamin. Hablas de dialéctica, ¿sí? De rompimiento, de revolución. Todo está, me gusta mucho. Yo diría que ya hablas de presencia también, ¿no? Es un concepto que estuvo ahí, ¿sí? Yo agregaría al olvido. Quizá estoy haciendo, no quizá, estoy comenzando a hacer un puente, obviamente, entre Benjamin y Heidegger. O sea, es claro, el tema del olvido va a estar hiperpresente en Heidegger, pero me parece que tendríamos que decir que no hay historia, no hay progreso, no hay valores, no hay tradición incluso, si no hay olvido. Pero en fin, esto, en fin, quise haberlo dicho de alguna manera. Y hay una segunda cosa que quiero decir,
felicitarte, es decir, de veras han sido 3 sesiones muy buenas, muy buenas. Te conozco relativamente bien, pero tengo que decir que literalmente me has impresionado. Excelente tu presentación. Tus recuadros esos, bueno, hoy ya jugaste un poco más y nos metiste cosas más interesantes, pero buen experimento. Pero, en fin, creo que en el nombre de todos los que estamos dando el curso, de veras felicitarte, corazón. Muy bien, Jalí. Creo que tu maduración como persona, ¿sí? Como joven, ¿sí? Tu maduración es impresionante. Muchas felicidades. Y bueno, pues como saben, viene esto, yo no lo quiero llamar vacaciones, pero bueno, en fin, viene este paréntesis de 2 semanas, pero en realidad nos vemos dentro de 3, es decir, el jueves quién sabe qué de julio. Y ahí vamos a comenzar entonces con Heidegger, a ver qué pasa. Les deseo lo mejor a todos ustedes y sobre todo cuídense cuidándonos, es decir, es una tarea individual, pero que al mismo tiempo es común. Entonces, también cuidémonos de nosotros mismos. Muchas gracias por todo y nos vemos pronto. Hasta luego.